Los dos querubines. Muy bien, hermanos, el título de la lección para hoy día dice Los dos querubines. ¿Algún comentario, algunas preguntas respecto a lo que dice el título, ¿no? Dos, dice, dos querubines, dos La, querubines. la pregunta sería, ¿por qué dos querubines? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Menos. Ese es uno. Otro, ¿qué significa querubín? Otro, ¿cuál es su tarea de los querubines? Son tres preguntas que vamos a tal vez buscar en la lección de este día. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano, por esas preguntas. Así que, hermanos, todos a pensar, a ver, de repente encontramos información por allí para responder las preguntas que ha hecho nuestro hermano, ¿no? ¿Por qué dos querubines? ¿No es cierto? ¿Cuál es su función de esos querubines? ¿Qué quiere decir querubín? ¿No? A ver si alguien puede, ¿no? Hermano Ver Jesús, información. Sí, hermana Mónica, por favor, participe, eh, hermana. bueno, recordar que Satanás era un querubín, ¿cierto? Un querubín protector, decía. Los querubines eran ángeles con un rango muy alto porque ellos estaban en el trono de Dios. Tenían una característica especial, tenían cuatro caras, una cara de león, otra de águila, otra de buey y otra de hombre. Y tenían seis alas que cubrían, ¿cierto?, su parte superior, el medio y sus pies. ¿Por qué habían dos ángeles allí custodiando bueno, habla de dos ángeles aquí porque eran dos ángeles los que estaban custodiando el Edén, la entrada al Edén, ¿cierto?, cuando Adán y Eva cayeron, para que no pudieran ingresar al huerto. Ahora nosotros nos preguntamos también, dentro de las preguntas que de repente nos podemos hacer, ¿por qué el Señor no quitó inmediatamente el Edén? ¿Por qué quedó allí? El Señor en su misericordia, ¿cierto? Siempre dejó la esperanza de que ellos pudieran volver al hogar. Ahora, el hogar para nosotros claramente es el hogar celestial, ¿cierto? Y esa esperanza misma también se nos da a cada una de nosotros, volver al hogar con el Padre. Y los ángeles estaban allí para proteger el trono de Dios. O sea, en el trono de Dios no puede entrar nada inmundo. O sea, no es que Dios necesite una protección especial, ¿cierto? Pero los querubines están allí como muestra de que el Señor es santo. De hecho, ellos lo repiten a cada instante, santo, santo, santo. Y cuando se repite tres veces es una connotación, es un absoluto total, o sea, no hay duda de aquello. Eso me lo. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Bueno, ahí respuestas para esas preguntas que ha hecho nuestro hermano, ¿no? Y pues la Biblia dice, ¿no? Que Lucifer era un querubín, ¿no? Un querubín protector. Bueno, son los que están, ángeles que están, pues, ¿no? En el entorno de Dios. Y hay muchos y millares de ángeles también, ¿no? Y ahí la función, ¿no? De querubines como protector, dicen, ¿no? Bueno, eh, ¿qué más, hermanos? A ver, siéntate libre, hermano, de preguntar y también comentar si es que algo sabes, hermano. Comparte, ¿no? Tu información. Vamos mientras. Bueno, Yo Sí, quisiera hermano. Sí, comente, comentar hermano. que Jesús enviaba a los discípulos de dos en dos. Y también un hogar está regentado por dos, una pareja, es lo ideal eh, para proteger a la familia. Debe haber un esposo y una esposa. Así también Jesús mandaba de dos en dos para que se predicara. Y siempre es bueno. Últimamente estoy escuchando la historia de Bach. Fue un músico que casi toda su obra la dedicó a honrar a Dios.
y cuando él trabajó de manera muy apropiada fue con la ayuda de su esposa. Tuvo una segunda esposa porque quedó viudo y ella también tenía muchas facultades musicales. Así también por eso existen esos dos ángeles que que cuidaban el arca, el arca donde se manifestó Dios en el pueblo de Israel. Sería ese el comentario, hermano. muy bien, gracias hermana por su comentario. Sí, pues hermanos, dos, en muchos pasajes bíblicos se presenta así, ¿no? Este número dos. Y esos dos querubines, ¿no? En la puerta del Edén, para que no puedan acceder ya Adán, Eva, su familia, al Edén. Fueron sacados del Hermano Edén Gustavo. y habían dos querubines que lo protegían. Termina, hermano Estito. Y después, dos, ¿no? Como también hace comentario nuestra hermana, ¿no? De que el Señor Jesucristo mandaba de dos en dos a predicar, ¿no? Y claro, eso es entendible porque se ayudan mutuamente, ¿no? Así como la pareja de esposos también hace alusión a nuestra hermano. Sí, hermano, Marcelino, participa, hermano Marcelino. Prenda su micro, hermano Marcelino, quería participar. Bien, hermanos, dice dos querubines. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los perdonó, los vistió de justicia, pero las consecuencias del pecado tenían que asumir, no podían más permanecer allí. Fueron sacados hacia el oriente del huerto del Edén y dos querubines, dice, aguardaban el camino que conduce al lugar del árbol de la vida, porque si comían del árbol de la vida, entonces hubieran sido eternamente sufrientes. No hubiera habido el plan de rescate cabal, no se hubiera logrado. Entonces, por amor a la raza caída, los ángeles, los querubines, protegieron. Entonces, dos querubines, la mayoría de los profetas cuando oran dicen, oh Señor, que habitas en medio de los querubines, dicen. Entonces, el Edén en este caso viene a ser como el santuario de Dios y suplicaron a Adán y Eva, por favor, déjennos hacer un altar a la puerta del tabernáculo y se le permitió. Adán y sus hijos sacrificaban holocaustos en la puerta y los dos querubines siempre protegiendo. Y respecto a eso, hay un nombre en hebreo que es Shadak para para referirse a esa presencia de los dos querubines, pero en el santuario que mandó a construir a Moisés, entre los dos querubines había el Shekinah, es el mismo término, solamente con palabras diferentes, la presencia de Dios. Entonces, hay un mensaje para nosotros. Dios mismo es quien ordena a, a Adán y Eva llevar esos sacrificios que representa el plan de redención. Un día Jesús vendría a rescatarnos y un día volverían ellos a entrar a ese Edén que era su hogar. Eh, Al final de, de las edades, Dios restaurará y el Edén en este momento, antes del diluvio, fue llevado, dice eh, en los auxiliares de la pluma inspirada, pero Dios va a restaurar y nuevamente Adán va a reconocer las plantas que había sembrado, los árboles que había, todo va a recordarlo.
Entonces, esta es nuestra esperanza. muy bien, hermano Marcelino, ¿no? Ahí están los comentarios, hermanos, respecto a este título, ¿no? Que, pues, al inicio, como introducción, siempre hacemos, hermanos, ¿no? Participar, ver, ¿no? De qué va a tratar nuestra lección, hermanos. Así que, sí, pues, la Biblia dice, ¿no? Que nuestro Dios está en medio eh, de los querubinos, que habita en medio de los querubines, ¿no? Dice, ¿no? O sea, los ángeles, ¿no? Em, Muy bien, entonces, hermanos, a ver, vamos, estaba queriendo yo ver ahí del internet, visualizar, ¿no? Mm, los querubines, ¿no? Pero no he podido extraerlo. Vamos a Hermano, entonces aquí. Sí, hermano otra, Celso, otra pregunta sería, pregunte. cuál es la escala de los ángeles? Ujú. Muy bien, hay otra pregunta ahí, ¿no? Escala, dicen, ¿no? O sea, responsabilidad esta vez que tengan los ángeles, ¿no? Con estos nombres de querubines, O categoría también. serafines, no, arcángeles, ¿no es cierto? Hay varios nombres que se ven en la Biblia, ¿no? A ver si alguien puede encontrar respuestas a esa pregunta, pues siéntase libre, prenda su micro y pueda responder. Mientras tanto, hermanos, vamos dando lectura a lo que dice la lección de escuela sabática. Hermanos, dice así, tan pronto como nuestros primeros padres fueron pues expulsados, hermanos, del Edén, Dios ofreció la esperanza del Mesías, ¿no? Entonces, hermanos, aparentemente pareciera, ¿no? Un poco duro, ¿no? Que Adán y Eva hayan sido expulsados del Edén, ¿no? Eh, pero hay que entender que era necesario, ¿no? Era necesario. Vamos a ver la razón leyendo la Biblia. Pero había una esperanza, ¿no? Había una esperanza. Y eso dice en Génesis capítulo 3:15. Dice así, hermanos, ¿no? Dios dice, pondré enemistad entre tú, está hablando de la serpiente, entre la serpiente y la mujer. Serpiente es el diablo, la mujer es un símbolo del pueblo de Dios, hoy en día iglesia, ¿no? Entonces dice, pondré enemistad, o sea, habría un conflicto, ¿no? No habría nada de comunión entre la serpiente, este ángel, este querubín y el pueblo de Dios. Habría más bien enemistad, ¿no? Ahí está el conflicto, ¿no? Entre tu simiente, dice, entre tu simiento, y cuando dice entre tu simiente y su simiente, está hablando de la simiente, en este caso, de nuestro Señor Jesucristo, la simiente de la mujer, ¿no? Que vendría, ¿no? Como Salvador, como el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Y la simiente de la serpiente vendría a ser pues el mismo diablo, ¿no? Este querubín, que usa pues instrumentos también él, ¿no? Para actuar en este conflicto. Entonces, ¿qué más dice ahí? La promesa, hermanos, la promesa es de que la simiente de la mujer heriría en la cabeza, no a la simiente de la serpiente, ¿no? Esto pasó en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces ya lo condenó completamente a este querubín, a Satanás, y ya está condenado, ¿no? Para la muerte eterna. Se ha preparado un lago de fuego y azufre, ahí va a entrar él y va a ser cenizas, ya no va a existir nunca más, ¿no? Entonces ya está juzgado, sentenciado, entonces tiene un breve tiempo, hermanos, en nuestros días, él está actuando todavía, ya sabe que está perdido, pero lo que él quiere es que también nosotros nos perdamos juntamente con él, está trabajando en esa dirección, porque ya el Señor Jesús le ha vencido, ¿no? En el cielo y también en esta tierra como ser humano le ha vencido.
Entonces, esa palabra que dice ahí, ¿no? Herirá, él te herirá en la cabeza, ya pues ha sucedido eso, y tú lo herirás en el talón. Bueno, eso también es símbolo, ¿no? De que el diablo, pues, no pensaba que le iba a vencer matándolo a Jesús en la cruz del Calvario, no, pero no, pues, más al contrario, Cristo murió por nuestros pecados, ¿no? O sea, no le pudo hacer pecar. Si hubiese pecado el Señor Jesús, entonces no hubiese resucitado, pues hubiese vencido el querubín, o sea, el diablo, ¿no? Ahí está la promesa, hermanos, que vendría pues el Mesías. Y eso es lo que esperaban, pues desde Adán y Eva, todos los creyentes en Dios han esperado siempre el Mesías, hasta que Juan Bautista lo vio venir ahí a bautizarse. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Vino pues, ¿no? Y ahora ya su sacrificio de él, pues, es el que nos da también a nosotros salvación, victoria, redención, todo, ¿no? Lo que Dios quiere que tengamos vida eterna. El comentario dice, hermanos, estableció entonces, hermanos, un poderoso símbolo. ¿Cuál es ese poderoso símbolo, hermanos? Dice, un poderoso símbolo a las puertas del Edén, ¿no? Entonces aquí en nuestra lección nos está hablando de un símbolo, ¿no? En las puertas, o sea, imagínate Adán y Eva afuera del Edén. Ahí está, tendría ese Edén de repente como una puerta, parece que era al oriente, ¿no? Entonces, los puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, oeste y este o oriente, ¿no? Entonces allí, hermanos, al oriente estaba pues ahí, ¿no? Digamos, las puertas del Edén. Y ahí que estaba, hermanos, los símbolos, el símbolo que dice aquí en la lección, dos querubines, no, hermanos, dos querubines, con una luz, dice, destellante entre ellos, dice, una luz destellante entre ellos. Bueno. Dice aquí, hermanos, no debe perderse de vista el hecho de que esta escena se asemeja, pues, hermanos, al arca de la alianza, esa arca de la alianza, ¿no? Símbolo del trono de Dios, hermanos, en Éxodo 25:18. Ahí dice, hermanos, entonces, hermanos, Dios había ordenado, ¿no? A Moisés que construya el santuario terrenal. Ahí tendría sus partes, en primer lugar el patio, después entraría ya prácticamente la carpa donde estaba ahí, la primera parte, el lugar santo, y la última parte, la parte de adentro, el lugar santísimo. Y había un velo que separaba. Y en el lugar santísimo, hermanos, estaba pues el arca de la alianza, el arca del pacto, un arca de oro donde estaba la tabla de las dos tablas, ¿no? De piedra, donde estaba escrito los 10 mandamientos de Dios, escritos con el dedo de Dios. Eso es lo que le había dado a Moisés. Ahí estaba y era símbolo de la presencia de Dios, de su justicia y misericordia. Y la tapa de ese arca se llamaba propiciatorio, pues hermanos. Y ahí en el propiciatorio, en la tapa, Dios ordenó que construyan de oro también dos querubines, hermanos. Dos querubines de oro estaban ahí en la tapa, no en la tapa. Ahí con sus alas extendidas y contemplando ahí, ¿no es cierto? Como que resguardando o cuidando, hermanos, pues no hay las dos tablas de piedra, ¿no? Que estaban en el arca del pacto. También adentro estaba, ¿no? La vara de Aarón que reverdeció, ¿no? También, ¿no? Un recipiente de maná estaba ahí adentro, ¿no? Símbolos, ¿no? De la protección y la dirección de Dios al pueblo de Israel. Y afuera habían también otros rollos, también hermanos, ¿no? De la palabra de Dios. Pero sobre todo ahí adentro estaba, hermanos, pues,
eh, la tabla de los 10 mandamientos. Y ahí en esa tapa, en el propiciatorio, se presentaba Dios, ¿no? La Shekinah se dice, ¿no? Pero vamos a ver ahí esos términos, esas palabras, ¿no? ¿Qué significado tienen, ¿no? Pero resaltamos, ¿no? Los dos querubines que estaban ahí encima de la tapa, en el propiciatorio, ¿no? Bueno, vamos a ver acá, dice Éxodo 25:18. Dice, harás también dos querubines de oro. Esta es la orden de Dios, ¿no? Para Moisés. Dice, harás dos querubines de oro. La harás de oro labrado a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Ahí está, en los dos extremos estarían ahí puestos esos dos querubines, ¿no? Que es simbólico, ¿no, hermanos? Pero lo que vemos en otros pasajes, vemos, por ejemplo, ahí en el Edén, para resguardar el Edén, ahí estaba, ¿no? Para que ya no entre Adán y Eva, ninguno de sus hijos, así, no entren adentro, ¿no? Porque estaban resguardando el árbol de la vida, ¿no? Ese árbol de la vida, hermanos, eh, se entiende de que si comía Adán y Eva del árbol de la vida, hermanos, ¿qué pasaría? Tendrían vida eterna, ¿no? Ese árbol, bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y vivirían pues eternamente pecadores. Por eso habían dos querubines y una espada que se revolvía, ¿no? Dando vueltas, ¿no? Una espada de fuego, ¿no? No podían entrar, no podían entrar. Ah, y esa comparación, tal vez, hermanos, importantísima, nos dice aquí que leamos más textos bíblicos. Génesis 3:22 al 24. ¿Qué tarea se encomendó a los querubines y por qué? ¿No? ¿Qué tarea se encomendó a los querubines y por qué? Vamos a ver Génesis 3:22 y 24, ¿no? ¿Qué dice allí, hermanos, no? Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Miren, aquí está hablando en plural, hermanos. ¿Por qué? Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Sabemos que es uno solo, pues, ¿no? Pero son tres personas, ¿no? Entonces aquí dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. ¿Cómo es que es como uno de nosotros, hermanos? ¿Cómo es ese asunto, hermanos? Dice aquí, sabiendo el bien y el mal. Claro, hermanos, Dios, de hecho, pues Él sabe todo, ¿no, hermanos? Sabe lo que es el bien, sabe lo que es el mal, nuestro Dios. Pero esta experiencia, hermanos, no debía tener esa experiencia, pues, no, de conocer el mal. em, eh, Adán y Eva. O sea, no debían tocar o comer del fruto, ¿no? Que era del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Entonces ellos, como si fueran dioses, ¿no? Adán y Eva, ¿no? Tomaron de ello. Entonces era una orden de Dios que no debían de tomar, ¿no? Porque el hacer eso era pues encontrar la muerte, ¿no? Y muerte eterna. Y bueno, ese es el problema que se generó pues en esta tierra, ¿no? Pues somos mortales, no deberíamos de morir, pero pues la desobediencia es así, tiene su consecuencia. Entonces, hermanos, Adán y Eva se han hecho, ¿no? Como si fueran dioses, ¿no? Eh, Conociendo ya el bien y el mal. Ahora pues dice, ¿no? Dios, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, ¿no? Entonces ahí está, hermanos, ¿no? Que Dios ya acá tiene que hacer algo para que ya no coman del fruto del árbol de la vida, no coman. Entonces, eh, vuelvo a leer, dice, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahí está, hermano. Comiendo hubiese vivido para siempre, dice. Entonces, ¿qué hizo Dios, hermanos? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Lo sacó, hermanos, del huerto del Edén.
¿Para qué ahí? Para que labrase, dice la tierra de que fue tomada. Bueno, el ser humano ha sido hecho de la tierra, ¿no? Y pues ya sabemos, ¿no? La consecuencia de haber comido de ese árbol, entonces había que volver. Era, ser humano somos hechos de tierra y volvemos a la tierra. Pero aunque hay una esperanza, pues hermanos, de la vida eterna, ¿no? Eso es interesante. Nunca se debería llegar a ese estado, ¿no, hermanos? De ser mortales. Pero tomaron una mala decisión nuestros padres. Pero hay solución. Entonces, hermanos, dice ahí, echó pues fuera al hombre, lo ha echado afuera, ¿no? Al hombre. Y puso al oriente del huerto del Edén, al oriente o al este, ¿no es cierto? Dice, del huerto del Edén, querubines. Seguramente por ese lugar se podía entrar, ¿no? Al huerto del Edén. Entonces ahí estaban puestos querubines, hermanos, ahí, ¿no? En el oriente, ¿no? Del huerto del Edén. Querubines y una espada encendida, hermanos, que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar, pues, el camino del árbol de la vida. Así dice la palabra de Dios. Si bien es cierto, hermanos, que los querubines tenían la responsabilidad, pues, de impedir que los pecadores accedieran al árbol de la vida, hermanos, como dice Génesis 3:22, hemos leído. También, hermanos, eran un símbolo de esperanza, hermano. Entonces aquí, ¿no? Esos tres querubines también que habían en el arca del pacto, hermanos, ¿no? Serían un símbolo también, pues, ¿no? De cómo están resguardando, ¿no? Ahí la tabla de los 10 mandamientos, ¿no? Que está en el arca del pacto. Mostrando tal vez también, hermanos, ¿no? La justicia de Dios y la misericordia de Dios. Eh, bueno, de igual manera estos dos ángeles cuidando el Edén, el huerto del Edén, hermanos, cuidando también el árbol de la vida, pues, como así como el arca, ¿no? Del pacto. Bueno, de la promesa que dice aquí, símbolo de la esperanza de la promesa que un día, hermanos, los seres humanos volverían al paraíso. Entonces hay esa esperanza, ¿no? Y hay esa promesa de que un día los seres humanos volveríamos, ¿no? A ese Edén, ¿no? Y también hay una promesa en el Apocalipsis que vamos a comer, pues, ¿no? De ese árbol de la vida para tener vida eterna. Todo tiene un simbolismo, hermanos. Gracias a Jesucristo sucede todo esto, pues, hermanos. La vida eterna, ¿no? Ahora, el jardín del Edén permaneció, hermanos, sobre la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Claro, Adán y Eva ahí están, pues no tendrían todavía hijos, ¿no? Entonces ya después tuvieron hijos y también los hijos de Adán, nos imaginamos que irían pues no a contemplar a la puerta nada más, no el Edén de donde habían sido expulsados. Pero había la promesa de que podían volver, pues no, gracias a la simiente de la mujer, ¿no? Que vendría y pues él aplastaría la cabeza del querubín, ¿no? De Satanás. Ahí está, vamos a leer Génesis 4:16. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Y salió Caín de la presencia del Señor, ¿no? O sea, Caín también de donde estaba, hermanos, pues él también tomó una mala decisión, ¿no? En su vida, y entonces él tuvo que alejarse de Dios. No quería estar tampoco él en la presencia, así como este querubín, ¿no? Satanás, Lucifer, hermanos, se apartó de Dios, se independizó de Dios. Caín también de igual manera tomó su propia decisión. Salió Caín de la presencia del Señor.
Ya no estuvo seguramente ahí cerca al Edén y se estableció, hermanos, en la tierra de Nod, dice, al oriente del Edén, también, ¿no? Por ahí, al oriente del Edén. Bueno, ¿qué más dice la lección? Por mucho Hermano, tiempo, sí, sí, hermano, ¿alguna pregunta? cuando dice mucho tiempo, se Ujú. estaría refiriéndose a 2000 años, o sea, de Adán hasta el diluvio, ¿cuánto tiempo pasó? 2000 años. A eso se refería seguramente. Y, o sea, 2000 años estaba el Edén, el jardín, todo para que vean esa humanidad, esa generación hasta Noé. Y de Noé es lo que se ha borrado todo, creo. A eso está diciendo, creo, hermano. Gracias. Muy bien, gracias a ti, hermano, por tu comentario. Pues no nos dice cuánto tiempo, ¿no? Pero ahí dice mucho tiempo, ¿no? El comentario, ¿no? Mucho tiempo se le permitió a la raza caída contemplar de lejos, dice, ¿no? El hogar de la inocencia, o sea, el Edén, ¿no? Cuya única entrada estaba pues vedada, estaba prohibido, ¿no? Cerrado la entrada por los ángeles vigilantes, los dos querubines, ¿no? En la puerta del paraíso. Custodiada, dice ahí, ¿no? El comentario, por querubines, se revelaba la gloria divina ahí, pues, ¿no? O sea, ahí se veía la gloria divina. Aquí venían pues Adán y sus hijos a adorar a Dios, ¿no? Seguramente ahí a la puerta, nada más, ¿no? Allí seguro mirarían, ¿no? Con esperanza, ¿no? De que algún día volverían allí, ¿no? Allí renovaban pues sus votos, hermanos, ¿no? De obediencia a esa ley cuya transgresión los había arrojado del Edén, pues, ¿no? Así que había esa esperanza, como ahora tenemos la esperanza, ¿no, hermanos? Siempre estamos sábado tras sábado, siempre en comunión con el Señor, recordando, ¿no? Que tenemos un creador, un sustentador, un redentor, ¿no? Y que va a venir por segunda vez y ahí sí, hermanos, vamos a volver realmente a ese Edén, ¿no? Ahí vamos a ir a la nueva Jerusalén, hermanos, ¿no? Vamos a estar con el Señor. Ahí también habla en el cielo que está el árbol de la vida también, ¿no? Bueno, hermanos, eh, dice aquí pero en la restitución final, dicen, claro, ya se ha hecho todo lo necesario para que se restituya, seamos restituidos, volvamos, ¿no? Otra vez, hermanos, al Edén, pero ya en este caso, ¿no? Solucionado el problema de nuestro pecado. Gracias a Jesús, ¿no? Entonces, vamos, estamos en ese proceso, ¿no, hermanos? De santificación, o sea, de preparación, o sea, los que nos hemos entregado ya al Señor, estamos a través de las pruebas y todo, hermanos, de las actividades que hacemos, no cada día estamos preparándonos para vivir eternamente con Dios, ¿no? Dios está haciendo ese trabajo, ¿no? Cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice pues Apocalipsis 21:1, hermanos. ¿Qué dice ahí? Juan dice, ¿no? Entonces vi, ha visto, hermanos, ¿no? Entonces vi que ha visto Juan un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, eso es lo nuevo, ¿no? Otra vez, hermanos, vamos a estar ahí esta tierra va a ser destruida con fuego, hermanos, ¿no? Pero después va a ser renovada esta tierra, eh, así como originalmente fue, hermanos. Y primero iremos al cielo, estaremos ahí, dice, 1000 años, y después volveremos, ¿no? A esta tierra hecha de nuevo, hermanos, renovada, ¿no? Y ahí estará, pues, el Edén también, hermanos, pues, y ahí estaremos en esa tierra. Dice, por eso dice Juan, vi yo un cielo nuevo y una tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, esta tierra donde estamos viviendo no va a pasar, hermanos. Y el mar ya no existe. Es lo que vio Juan. El mar ya no va a haber, ya no existe, no vio el mar. Bueno, así es la promesa del Señor, ¿no? Volver. Se lo ha de restaurar más gloriosamente embellecido que al principio. Es un comentario, hermano. Génesis 3:24, hermanos, recordando, ¿no? Lo que dice. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén
No, y al oriente del huerto del Edén puso querubines, o sea, al expulsar, ¿no? A Adán y Eva, Dios al oriente, estaría ahí la puerta del Edén, ¿no? De este huerto del Edén. Puso pues ahí Dios querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida, hermano. No podía entrar. Es también interesante en otro sentido, hermanos, la palabra hebrea traducida como puso. Ahí está diciendo que Dios puso esos dos querubines para cuidar, ¿no? La entrada de Edén, ¿no? Y había una espada también que se revolvía. Esa palabra puso, ¿no? Puso dice que en el idioma original hebreo, shakan, dice, shakan. Y esta palabra es interesante, hermanos. Es la misma que designa, dice también el tabernáculo. O sea, con esa palabra también se está designando tabernáculo, hermanos, ¿no? Tabernáculo que había, ¿no? Construido Moisés, o en el cielo, pues el tabernáculo, ¿no? Es el cielo, el tabernáculo. O santuario, ¿no? Eso también se hace mención en Éxodo, Números, y ahí están los textos bíblicos, ¿no? Conforme a todo lo que te voy a mostrar, dice en cierta parte de la Biblia, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Es la orden de Dios para Moisés, ¿no? Está diciendo al diseño del tabernáculo. Es esa palabra, ¿no? Shakán, dice en hebreo, ¿no? Tabernáculo, que también está referido, pues, hermanos, a que puso, dice, ¿no? Dos querubines, ¿no? Ahí para cuidar la entrada al Edén, que, o sea, está refiriéndose a tabernáculo, o que pueda cuidar, pues, ¿no es cierto?, el Edén, o sería el tabernáculo, pues, hermano. Ahora, en otra parte, en Números 3:26, dice, las cortinas del atrio, o sea, del patio, había unas cortinas en la entrada había cortinas, pues no eran puertas, así como nosotros tenemos de fierro, de madera, no, sino eran de tela, ¿no? Las cortinas del atrio, el velo, dice, para la entrada del atrio que está alrededor del tabernáculo y del altar también había, ¿no? Entre el tabernáculo adentro, lugar santo y santísimo había un velo también, pues, que separaba. Y sus cuerdas también hablan, ¿no? Conforme a todo su servicio. Bueno, hace alusión, ¿no? De entradas y esos velos, ¿no, hermanos? O cortinas, ¿no? Donde Dios dice moraba Shakán, o sea, tabernáculo, ese es término, no, hermano, Shakán, hebreo, ¿no? Donde Dios moraba, Shakán, dice ahí, con su pueblo. Aunque el sustantivo Shekinah, siempre hablamos de esta palabra Shekinah, la presencia de Dios ahí en el propiciatorio, en el lugar santísimo, ¿no? Deriva, pues, ¿no? Este Shekinah, derivado de Shakán, de esa palabra, ¿no? Donde dice que puso dos querubines para cuidar el Edén, ¿no? Su significado también sería tabernáculo, cuidar tabernáculo, Edén, ¿no? Como designación, dice aquí, de la presencia de Dios. Shekinah, no designación, esta palabra de la presencia de Dios. Aunque aquí dice no aparece en la Biblia la raíz del término designa, dice, el santuario, la morada de Dios con su pueblo, ¿no? O sea, Dios, hermanos, siempre tiene interés de vivir con nosotros. Si ha estado en esta tierra, simbólicamente, no ahí en el santuario terrenal, que era una copia del celestial, ahí Dios se presentaba, pues, o estaba, pues, Hermano, ahí, ¿no? Y moraba con el pueblo de Israel. Y quiere vivir con nosotros también en el nuevo cielo, nueva tierra. Sí, hermano. entonces podemos decir lo siguiente, hermano. Chacán significa Chequina. ¿Y Chequina qué significa tabernáculo? Y este tabernáculo es santuario también. Y el santuario, ¿quién es? Nuestro corazón. Y entonces, como dice 3, 16, 17, 1 Corintios 6, 19, 20, dice,
que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo, nuestro corazón. Entonces, ¿qué vendría a ser tabernáculo, chiquina? Hay por ahí conduce, creo que Dios quiere vivir en nuestro corazón, que viene a ser tabernáculo de Dios. Esto significa, creo, hermano, ahí apunta. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano. Sí, pues, hermano, se puede aplicar también de esa manera. Nosotros hemos sido creados justamente con, como dice nuestro hermano, ¿no? Ah, un lugar especial, ¿no? En nuestro ser, en nuestra formación, ¿no? En lo que Dios ha creado, ha diseñado al ser humano, ¿no? Hermano, Para morar, hermanos, para morar en el ser humano. Todo ser humano, nuestra vida va a tener sentido cuando Dios vive en nosotros, ¿no? Como la morada, como se está hablando de esta palabra, ¿no? De tabernáculo, el Edén, donde Dios quiere estar. Entonces el lugar, pues también, ¿no? Que Dios, en nuestro ser, el lugar ahí. Si Dios reina en nuestro corazón, recién nuestra vida tiene sentido, pues, ¿no? O sea, a través de Jesús, entonces ya pues está morando Dios y tenemos ya vida eterna porque Dios nos da vida eterna a través de Jesús, ¿no? Tiene sentido todo eso, hermanos, lo que nos dice nuestro hermano. Si alguien más quería participar. hermano, también está donde el Señor está en el lugar santísimo. ¿Y qué está en el lugar santísimo? Ahí está la ley de Dios, la ley moral. En Hebreos nos dice 8:10 que Dios escribe en nuestro corazón, la ley de Dios escribe. En 10:16 también del mismo libro, que escribe en nuestra mente el corazón. Eso es la ley moral que está en el lugar santísimo. Como también está la vara de Aarón. ¿Qué significa la vara? Juicio. ¿Y qué es juicio? La gracia a partir de 1844. Y también está aquí el vaso de almendra. ¿Qué es almendra? Entonces ahí está 1:29 de Génesis, que significa que debemos comer qué semilla, que viene a ser almendra. Entonces, ¿esto qué es? Los tres vienen a ser qué? La verdad presente. ¿Dónde está quién? Señor Jesucristo en lugar santísimo. Por ahí apunta, creo, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti. Sí, pues hermanos, dentro del arca estaba la tabla de los 10 mandamientos que representa pues el carácter de Dios, la justicia y también la misericordia, pues hermanos. Pues, también ahí está la vara de Aarón que reverdeció, mostrando, como dice el hermano, también la justicia, ¿no? Que Dios siempre está en lo justo, porque en el pasado cuestionaron pues a Moisés y a Aarón. ¿Quién les ha elegido a ustedes si ustedes se hacen los dueños de todo este pueblo? Los líderes, ¿no? De las tribus empezaron a reclamar, hicieron una manifestación, así como un paro, una huelga. Todo el pueblo de Israel, ¿no? Ahí estaban, sobre todo los líderes. ¿A ustedes quién los ha puesto allí? O digo, ¿quién les ha dicho que ustedes sean así los? ¿Acaso nosotros también no somos también líderes? Han reclamado. Entonces Moisés pidió a Dios y Dios dijo, déjame, voy a poner una prueba, ya que todos los príncipes de las tribus que traigan, pues no, ahí a ver, ¿qué es lo que tenían que traer, hermanos? Ayúdenme a recordar. Ahí se presentaron todos los líderes, o sea, algo tenían que traer. Y o sus varas creo que era. Bueno, sí, pues sus varas, ¿no? Cada uno. Y Aarón, de la tribu de Leví, ¿no? Como estaba ahí como sacerdote, ¿no? Ahí él también estaba allí con su padre. Entonces, yo voy a elegir, dice Dios, yo voy a elegir. Entonces, yo voy a escoger. ¿A quién he escogido? A ver yo. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? La vara de Aarón reverdeció, pero de los otros no reverdeció. Entonces dijo, y vieron todos que Dios había elegido a Aarón. Y los otros rebeldes, pues, encontraron pues la muerte, ¿no? La tierra creo que se abrió, hermanos, se los tragó a ellos. Entonces, hermanos, ahí la rebeldía, ¿no? En el pueblo de Israel. De ahí que esa vara de Aarón que reverdeció, o sea, era una vara, un bastón, pues, hermanos, imagínate
que ese bastón está reverdeciendo, ¿no? Y así está, pues, en el arca del pacto, así, reverde, no estaba plantado en la tierra, nada, ¿no? Y así estaba permanentemente dentro del arca, ¿no? Y también un recipiente del maná que les había dado en el desierto, no había un recipiente, ahí estaba ese recipiente también con el maná, para hacer memoria, ¿no? De la que Dios sustenta también, pues no sustentó 40 años con la comida que preparaba Dios en el cielo. Cada mañana les hacía caer la comida, no este maná, le pusieron ese nombre de maná. Con eso podían preparar muchos alimentos, ¿no? Ahí estaban, ¿no? Entonces, dentro del arca. Muy bien, bueno, hemos recordado eso, ¿no? Entonces, hermanos, aquí dice, Dios puso, ¿no? Aquí en hebreo, Shakán, puso Shakán, dice, ¿no? Querubines al oriente del jardín del Edén. La Biblia, hermanos, asocia a los querubines con la presencia de Dios, pues, hermanos, ¿no? La presencia de Dios. Ahí está, dice Dios que habita entre los querubines, dice pues la Biblia, ¿no? Muy especial. Vamos a ver eso. Aquí en Primera de Corintios 13, no, Primera de Crónicas 13, 6 dice, David subió con todo Israel a Baala, ¿no? Es decir, a Kiriat Jearim, que pertenece a Judá, dice, para hacer subir desde allí el arca de Dios. O sea, el arca de Dios haría subir a ese lugar, dice, estaría trasladando, ¿no? El arca de Dios, o sea, es ese arca de oro donde están los 10 mandamientos, ¿no? La vara de Aarón y también el recipiente, hermanos, ¿no? Ahí. Entonces, ahí está David trasladando, ¿no? Claro, a través de los sacerdotes. El arca de Dios del Señor dice que está, el arca de Dios que está sobre los querubines. Entonces está haciendo mención, hermanos, a los querubines. Donde se invoca su nombre, donde se invoca su nombre. También esto es importante, hermanos, la invocación del nombre de Dios, que es muy importante, hermanos, el nombre de Dios, donde se invoca el nombre de Dios. En Salmo 81 dice, para el director del coro, según la tonada de los lirios, testimonio de Salmo de Asaf, un salmo de Asaf, ¿no? Inspirado por Dios. Dice, presta oído, oh pastor de Israel, dice, tú que guías a José como un rebaño, dice, ¿no? Ya, Dios guía, pues, no a su pueblo. Tú que estás sentado más alto que los querubines. Entonces está haciendo mención a Dios, no a su trono, que está más alto que los querubines, dice, pues no, claro, en el entorno estarían los querubines. Y dice, resplandece, dice así, ¿no? Entonces hace alusión siempre que en torno a los querubines está el trono de Dios. Isaías 37, 16, de igual manera, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines. Ahí está. Se va mencionando cada vez, hermanos, ¿no? Que Dios su trono está pues sobre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. O sea, es el creador, pues. Aquí en el comentario dice en particular, ¿no? Con su trono, dice, el lugar donde es proclamado su nombre. Y pues, hermanos, importante la proclamación del nombre de Dios. Y aquí está hablando ahí desde el trono de Dios se proclama pues el nombre de Dios, no como hermanos, como que Dios es justo, el que hace juicio es justo y también que es misericordioso, pues, ¿no? Desde ahí se proclama, hermanos, desde el trono de Dios. ¿Quién es Dios? Es pues nuestro creador y es justo y misericordioso, hermano. Y se ha mostrado en esta tierra a través de Jesús que es así, ¿no? Justo y misericordioso, manso y humilde, ¿no? Servidor, ¿no? Es así nuestro Dios. En tal sentido, los 24 ancianos que están ante el trono de Dios en Apocalipsis 4 y 5, que ya hemos estudiado esto, hermanos, y lo alaban, pues, hermanos, en el cielo. Ahí está el trono de Dios, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles, y bueno, ahí están los querubines también, pues, ¿no, hermanos? Y lo alaban
ahí en el cielo lo alaban todos, hermanos, y reconocen su derecho a gobernar como creador de todas las cosas, hermanos. Es pues el creador de todas las cosas, como dice Apocalipsis 4:11. Digno eres, dicen todos adorando a Dios, dicen, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Ahí está, le dan esa dignidad porque, y lo adoran a Dios, hermanos, y nosotros también acá en la tierra lo adoramos a Dios porque es nuestro creador. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, por la voluntad de Dios, hermanos, existen todas las cosas y fueron creadas todas las cosas. Esto puede ayudarnos, hermanos, a entender la escena de la sala, pues, del trono y nuestro papel como pecadores perdonados en relación con nuestro Hacedor. Es importante esto, hermanos, para meditar. Por eso es que nos arrodillamos, hermanos, ante Dios, ¿no? Arrodillarse es adorar, hermanos. No podemos arrodillarnos, pues, ante un ser humano en esta tierra, ¿no? No debemos, porque el diablo busca esa adoración a través de una persona, incluso él, ¿no? Hace de que el hombre sea orgulloso, egoísta, o sea, se adore a sí mismo también, ¿no? Como lo hace este querubín separado de Dios, Lucifer, ¿no? Entonces, esto es importante, hermanos. O sea, el verdadero creyente se va a postrar ante Dios, ¿no? Dando la gloria, el honor, el poder a Dios, no a un ser humano, hermanos, no, ni a nosotros mismos, sino a Dios. Y se postran, hermanos, quitan sus coronas de sus cabezas, lo ponen al suelo, porque verdaderamente el único que debe recibir la gloria, la honra, el poder, hermanos, es Dios, nada más que Hermano, Dios, nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano Celso, ahí termina nuestra lección, hermanos. Últimas preguntas, comentarios finales. dice hermano, justo en lo que dices, debemos postrarnos, dice en mensajes selectos, tomo 2, página 32, en la entradita, nomás dice, la pregunta dice, ¿quién enseñó a los hermanos orar de pie? Dice. Entonces es una pregunta para cada uno de siempre, como dices, hermano, rodillarnos donde nos encontramos y en forma adecuada orar de rodillas. Eso es la disciplina de adoración del cristiano mientras estemos en este mundo. Gracias, hermano. Es importante, hermanos, es importante no obligar. Yo recuerdo un testimonio, alguien contó que una hermana le obligó a su esposo y a sus hijos, pero le obligó, ya, arrodíllense acá, en plena plaza, no aquí, ¿no? Ahí delante la gente, así, arrodíllense, dicen. No, eso está pues mal, hermanos. No se puede obligar a nadie, ni tampoco nosotros por miedo o obligación nos vamos a arrodillar. Si se arrodillan delante de Dios es porque realmente ven, entienden que Dios se merece, es digno, hermanos, de esa adoración. O sea, uno tiene que conocer ante quién se está arrodillándose. No se puede obligar a los hermanos, ya arrodíllense todos, es decir, no pues. Cada uno tiene que reconocer primeramente ante quién se está arrodillando, ¿no? Y la dignidad que tiene Dios. Entonces uno se postra, así los 24 ancianos se postran porque reconocen de que Él es digno, pues, ¿no? Y una persona que no reconoce la dignidad se arrodilla así. Qué feo es, pues, hermanos, arrodillarse por obligación, ¿no? Eso no, está mal. Por eso el Señor dice, ¿no? eh, para encontrarnos con Él. Enciérrate en tu cuarto, cierra, que nadie te vea, ahí arrodíllate, póstrate, ¿no? Entonces, aunque sea llora, lo que sea, ¿no? Y conversa con Dios, nadie te está viendo, ¿no? No es un asunto, ¿no? De mostrar exteriormente, ¿no? Eso para que me vea la gente, no. Tiene que nacer, hermanos, ¿no? Tiene que ser desde que uno está frente a Dios, hermanos.
ahí en el templo y todo, o sea, tiene que, por eso estudiamos, hermanos, ¿no? Para conocer a Dios y estamos entendiendo que Él es digno, pues, hermanos, ¿no? Entonces uno se postra porque realmente dice, se merece Dios, ¿no? Es mi creador, es mi sustentador, es mi salvador, o sea, uno realmente tiene que vivir esa experiencia. Si no, exteriormente lo hace, entonces Dios está cansado, reclama, pues hermanos, recuerden que hemos estudiado, ¿quién les ha pedido que ustedes me traigan miles de sacrificios de corderos y esto? Estoy cansado, estoy harto, dice. Es lo mismo, ¿no? Que uno se esté arrodillándose así, postrándose, haciendo cosas así para mostrar nomás a la gente, no de corazón, sino lo hacen nomás así por obligación, no sé, por miedo, no sé. Eso es desagradable, pues hacer eso delante de Dios, hermanos. Uno tiene que hacerlo teniendo esa experiencia. Muy bien, hermanos, nos despedimos, hermanos, y que Dios los bendiga, hermanos. Voy a pedir entonces, o yo mismo voy a orar, hermanos, ya por el tiempo. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, muy agradecidos a ti, Señor, por estudiar tu palabra y entender. Gracias, Padre, por la participación de tus hijos e hijas en la lección que nos ayuda a comprender, Padre, que tú solamente tú, Señor, eres digno, digno, Señor, de recibir la alabanza, la honra, el poder, la gloria, todo, Padre. ¿Por qué? Porque tú eres nuestro creador, tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro redentor, nuestro salvador. Tú nos amas, Padre Santo, has dado tu vida por nosotros y Señor, nosotros aquí estamos, pues tus hijos. Bendícenos, Padre, para salir en este día a hacer las actividades, Señor. Úsanos como instrumento, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos, hasta mañana. Amén.